Cuando inicialmente arrancamos con el proyecto, como que pensábamos en perfiles de gente que sea interesante. Y hoy me doy cuenta que esa persona interesante es todos. Claro. Y que todo gira alrededor de qué tan creativos seamos para escudriñar esas historias. Y llegó el episodio número 20 y decidimos aprovecharlo para hablar un poco de qué es lo que pasa detrás de las cámaras entre un episodio y el siguiente. Y para ello invitamos a Juan Luis Rodríguez Pons, nuestro productor, en el cual vamos a hacer un análisis de todos los aprendizajes que hemos tenido en los diferentes episodios, pero sobre todo el detrás de las cámaras, qué sucede semana a semana entre cada uno de los episodios que ustedes escuchan y dónde nos hemos atorado, hemos tenido dificultades en el proceso y les mostramos cómo salimos de ella. Así que quédate en este episodio. Yo soy Jack Goldberg. Yo soy Ricardo Mitrani y esto es De Dientes para Adentro. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes. Bienvenidos, queridos amigos, a este episodio número 20, donde estaremos hablando un poco de qué es lo que pasa en De Dientes para Adentro, detrás de la cámara, detrás de los micrófonos, entre una semana y la otra. Y para esto tenemos como invitado el día de hoy a nuestro querido productor Juan Luis Pons, alguien que ustedes no han visto en este espacio, pero que seguramente habrán leído o escuchado algo de su robusto trabajo. Querido Juan Luis, gracias por acompañarnos en este episodio. Bienvenido, querido. Qué gusto y qué raro se siente estar, ¿no? De este lado, ya viéndonos, ¿no? Pero bienvenidísimo. Felicidades por este episodio número 20 a ustedes y a quienes nos escuchan. Gracias, Juan Luis. Realmente es un placer tenerte de este lado y al mismo nivel de cancha y poder compartir con toda la gente que nos escucha y poder compartir contigo también cómo lo ves tú desde el lado de producción y los aprendizajes que hemos tenido. Así que muy emocionado de estar aquí con ustedes. Gracias. Creo que en este episodio va a ser muy divertido que ustedes sean los entrevistados y que podamos platicar un poquito en eso. Y van a ver un lado que, pues todos los que ya conocen a Jack y a Ricardo, les va a servir ver esto, pero para los que no los conocen y que solo los conocen a través del podcast de alguna manera, van a aprender un poquito de cómo ha transformado el podcast o tener un podcast a estos dos profesionales de la salud dental, que al final, pues, creo que empecemos por ahí. ¿Cómo los ha cambiado el tener un podcast? Esto, como ya lo hemos establecido, es un extra que ustedes están dando a nivel de todo lo que ustedes hacen. Conferencistas, dentistas, empresarios. Pero, ¿cómo los ha cambiado y cómo han cambiado ustedes a lo largo de estos 20 episodios? Para mí ha sido un aprendizaje espectacular. Creo que me ha sensibilizado muchísimo a tener muy presente que hay más gente escuchando aparte de mí. Y como el mensaje del podcast o la razón de ser del podcast es escudriñar las mentes de nuestros pacientes, pues el podcast nos ha permitido, o el caminar a través de 20 episodios, hemos aprendido a escuchar sin interrumpir, a tratar de tener un entendimiento más profundo y de sorprendernos de la narrativa de cada uno de los pacientes. Cada uno de ellos ha sido un espectáculo. Cada uno de ellos ha compartido historias fuera de serie. Y esto a mí me ha permitido también, fuera del podcast, tener mayor sensibilidad a escuchar aún más. Y mira que saben que me gusta escuchar, pero el podcast me ha sensibilizado a hacerlo cada vez más deliberada y conscientemente, ¿no? Y eso lo has notado, Ricardo, en tu día a día. Es decir, quienes nos escuchan y quienes nos ven, de alguna manera, seguro han notado pequeños cambios en la evolución de Ricardo y de Jack como entrevistadores, ¿no? Pero ¿cómo sientes, Ricardo, que ha pasado en tu día a día? ¿Te cachas de, estoy en modo podcast? No exactamente. Lo que sí es que estoy muchísimo más pendiente de cómo todo mundo puede ser entrevistado. Es decir, cuando inicialmente arrancamos con el proyecto, como que pensábamos en perfiles de gente que sea interesante. Y hoy me doy cuenta que esa persona interesante es todos. Y que todo gira alrededor de qué tan creativos seamos para escudriñar esas historias. Esa frase célebre de todo mundo es interesante si lo ves suficientemente de cerca. A ti, Jack, ¿cómo te ha
cambiado? ¿Cuál ha sido? Además, bueno, quienes los conocen saben que, como lo han dicho los dos, son muy diferentes en sus personalidades. Tú eres Jack súper estructurado, ¿no? O sea, quieres tener las certezas de lo que va a pasar. ¿Cómo ha sido este cambio de volverte entrevistador? Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Definitivamente el tener un espacio donde puedas compartir experiencias, reflexionar con gente increíble durante media hora, una hora, sin interrupciones, que eso es, creo que hoy en día lo que más nos pasa, ¿no? Siempre tenemos interrupciones, o suena el teléfono, o te entra un mensaje y ya estás volteando a ver el mensaje. Es un espacio en donde realmente tienes que estar concentrado una hora en compartir, aprender, reflexionar, escuchar, y eso es un ejercicio mental muy increíble que te obliga a hacerlo. Y a nivel de aprendizajes, pues muchísimo, ¿no? Definitivamente cada uno de los episodios ha dejado aprendizajes a nivel de personal, y el estar de este lado como entrevistado, pues sí hay esa capacidad de asombro que tenemos en cada episodio, el cómo hemos ido estructurando este tema, ¿no? De ser organizados, pero también dejar fluir el episodio y de dejar a la persona que comparte lo que quiera compartir ese momento sin encasillarnos a cierto tipo de preguntas. Los que nos escuchan saben que, o han percibido que no es una entrevista como de periodismo donde tenemos una lista de preguntas ya prearmadas, sino va fluyendo en base a lo que queremos entender de esa persona, y ha sido un ejercicio increíble en el cual semana con semana seguimos aprendiendo. Y hace poquito estabas grabando y te vimos en redes sociales, algo que los dos hacen además, ¿no? Una clase especial que te fuiste a Estados Unidos para grabar, y los dos son sumamente activos en redes sociales. ¿Ha cambiado de alguna manera esta manera de entender que allá afuera hay otro? Esta conciencia de que lo que estamos haciendo a nivel de contenidos está destinado a alguien, Ricardo. Hombre, desde luego, pero tendría que decirlo que ya son años que filmamos contenido y que siempre hay esta consigna, ¿no? De, hombre, esto alguien lo va a estar escuchando, esto le puede servir a alguien, puede ser provechoso para alguien. Y entonces, claro, la responsabilidad es tremenda. Lo que es para mí muy interesante es cómo en el famoso heat of the moment, o en el calor del momento, tú no estás tan consciente de cómo es que se escucha el mensaje, porque aparte nunca lo escuchas tú cuando tú eres el emisor del mensaje. Pero cuando tienes la posibilidad de escuchar tú después el mensaje, y sobre todo cuando tienes la posibilidad de ver que ese fue un espacio que fue co-creado, porque los podcasts, que vale la pena que todo el mundo lo escucha, que hacemos nosotros, pues son co-creados por 4 personas. Estamos ahí Jack y yo, pero siempre estás tú y está el entrevistado. Entonces, otra vez, en ese heat of the moment, cuando estamos haciendo intentando crear este espacio como para que invite a alguien más a que se siente con nosotros, pues está tu cerebro conectado de una forma muy diferente a como se conecta cuando estás tú escuchando el espacio que tú creaste. A ver, pero ponme un ejemplo. Claro, es que cuando yo he escuchado cualquiera de los podcasts que hemos hecho, la sensación es muy, muy diferente. Cuando estás filmando, porque estás pendiente de los tiempos, por cuando estás pendiente de no interrumpir, cuando estás tratando de hacer algo balanceado para para que tanto Jack como tú que estás del otro lado también, nos sintamos todos parte de un todo. Estás muy pendiente de todo esto. Cuando estás escuchando, es nada más disfrutar lo que ya está hecho. Que claro que tienes una posibilidad crítica muy diferente, pero ya el espacio es completamente diferente. ¿Cómo es para ti? Sí, ya es otro mood al final, ¿no? Es la gran comodidad de recibir, ¿no? De sentarte y disfrutarlo, pero claro, estar en el proceso de... En este juego mental del que estaba hablando Ricardo, Jack, ¿tú cómo lo vives y cómo lo sientes? Ayúdame haciendo un recuento un poco para la gente que nos ve detrás de cámaras, ¿no? Cada vez que vamos a arrancar hay un proceso largo que empieza probablemente con el ¿quiénes son los entrevistados que van a venir? Que aquí voy a hacer un paréntesis. Me parece verdaderamente asombrosa la variedad y el tipo de pacientes que tienen, porque yo creo que la gente que nos escucha entiende, pero a lo mejor no ha caído en la cuenta de lo complicado que era ese candado que nos pusimos al inicio cuando hicimos este podcast.
¿no? La idea de decir, los entrevistados solamente pueden ser pacientes de Grupo Dental Bosques. ¡Pum! Claro. De entrada, cuando ustedes me plantearon eso, fue como, uy, pues a ver, ¿cuántas temporadas nos va a dar? A ver a quién tienen de pacientes. Exacto, ¿no? O sea, y de verdad ha sido, yo creo, para mí ha sido lo más sorprendente, ¿no? No solamente por el perfil tan interesante y tan variado. Yo creo que, de veras, sin exageración, si es así como de, bueno, es que todo mundo va a ser paciente de estos dos, ¿no? Es asombroso, ¿no? Son muchos años ya, ¿no? De sus carreras, ¿no? Y ese cariño que le ponen a lo que hacen, el gran equipo que ustedes tienen, pero todos los que hemos estado ahí en el sillón, es asombroso, ¿no? Y además siguen llegando personas de altísimos perfiles públicos que se atienden con ustedes, Jack. Claro, mira, contestando la primera parte de tu pregunta, definitivamente a mí sí me ha cambiado mucho la experiencia del podcast para poder entender que, aunque suena obvio, ¿no? Que el mensaje que lo estás mandando hay alguien detrás que lo está escuchando, por más obvio que sea, no lo tenemos bajo el radar y mucha gente no lo tiene bajo el radar, y generas contenido muchas veces para ti o muchas veces generas contenido que tú quieres escuchar y no necesariamente es del interés de las otras personas. Entonces creo que uno de los regalos más grandes que nos has dado tú en este proceso creativo es el a mí qué, entender, ¿no? Ese, para los que nos escuchan, siempre Juan Luis nos pregunta, bueno, ¿y a mí qué como audiencia, no? Vamos a traer a un entrevistado, ¿no? Va a hablar tal personaje con nosotros, bueno, ¿y a mí qué como audiencia? Y el constantemente preguntarnos eso nos hace que afinemos mucho más el mensaje de lo que queremos transmitir para ustedes que nos están escuchando. Entonces, eso para mí fue un regalo increíble que utilizo a nivel podcast, pero también a nivel personal y profesional de creación de contenido, y por eso te lo agradezco porque fue un gran regalo. No, y es que para que la gente que no lo entiende es eso, es decir, a ver, ¿de qué sirve que nosotros hagamos, nosotros tres, este ejercicio egoísta, ¿no? De hacer esto para uno mismo. Si no entiendes que va para alguien más y que en todo momento tienes que atender ese interés del otro, lo dices tú muy bien. Y me hace muy feliz de que eso se te haya quedado. Esto va a parecer un cebollazo y perdón la interrupción, pero lo que es interesantísimo es ver las métricas de cómo se ha desempeñado el podcast, y al ver que la gente que lo escucha casi completo. Cuando hoy día lo que sabemos es que cuando la gente está en contacto con contenido, pues puede potencialmente empezar y soltarlo muy rápidamente. Y la gente sí escucha el podcast, y creo que en función de ese a mí qué, porque hemos sido capaces de invitar a la gente que está en el público a que se siente a la conversación. Y ese conversatorio ha sido lo suficientemente intrigante, interesante, como para que la gente, oye, pues déjanme seguir escuchando porque eso está interesante. Entonces, es ese a mí qué del que yo también me sumo con gratitud a lo que dice Jack. No, y eso de verdad es buenísimo. Y si ustedes que nos escuchan, si ustedes que están por allá en sus pantallas, de pronto no les contestamos ese y a mí qué, pues háganoslo saber, porque esto está hecho para ustedes, no necesariamente ni para Jack, ni para Ricardo, ni para, por supuesto, el entrevistado, ¿no? Y siempre tratamos de poner al entrevistado en ese mood y en esa sintonía mental de decir, recuerda que siempre hay alguien que nos está escuchando. Cuando de repente en conversaciones, porque nuestros pacientes son nuestros amigos y tenemos historias en común, entonces de repente Juan Luis sí pone el chícharo, oye, eso es como para que se vayan a tomar un café con el paciente, eso no cumple el y a mí qué. Entonces, justamente esto es lo que ha hecho que estemos pues como acotados, ¿no? O sea, entendiendo que sí hay alguien más que está escuchando y que es por esa persona que está escuchando que estamos creando esto, pensando que puede ser algo con mucho mayor valor, ¿no? Exacto, que es como el decir, oigan, eso a platicar al Vips, ¿no? O sea, hay que acordarse que estamos que estamos en este formato. No, la verdad es que ha sido un viaje bien interesante, y esa, como decías, ya que es la primera parte de la pregunta, ¿no? La segunda es, o sea, de veras me asombra, y eso es algo que cuando vamos haciendo la lista de, bueno, ¿y ahora quién sigue? ¿Y ahora quién sigue? ¿Y ahora quién sigue? Que además, la verdad es que todos los pacientes del Grupo Dental Bosques han sido muy generosos que ese es un concepto que yo aprendí particularmente de Ricardo, ¿no? En alguna plática que tuvimos. El decir, cuando la gente es generosa, te da a manos llenas, ¿no? Te da lo que tiene, eso sí, pero te da a manos llenas. Y la gente que hemos... Exacto. Y que ha estado en el episodio... Normalmente nos ha dicho que sí, ¿no, Jack? Claro. Mira, el proceso que preguntabas, el proceso inicia
desde pues escoger al entrevistado, que tenemos una lista, pero pues constantemente estamos viendo entre 20 y 30 pacientes al día en consulta, en el cual, como decía Ricardo, pues si vemos hoy 27 pacientes, pues los 27 son candidatos potenciales al podcast, uno porque cumplen el requisito de que son pacientes y dos porque son interesantes, y todos somos interesantes si los ves de cerca, ¿no? Como decías, Juan Luis, hace tiempo. Entonces, el primer proceso es discernir de toda esa lista de personas importantes y interesantes que vemos, cuáles creemos que para ustedes que nos están escuchando va a ser interesante y van a poder recibir un mensaje que realmente les cambie la vida, porque el objetivo de este espacio no es que sea nuestra fiesta de nosotros tres, es que tenga un objetivo que se cumpla y que es que a nosotros y a ustedes nos cambie la vida en algún sentido, ¿no? Un comentario, algo que nos inspire, algún hack de vida, algún momento del podcast que haya hecho que cambie su vida hacia bien, estamos cumpliendo nuestro objetivo. Entonces encontramos esa persona que creemos que puede traer ese material necesario para poder tocar la vida tanto de nosotros como de las personas que nos escuchan, y ahí empieza el proceso en donde lo escogemos. Una vez escogido, pues Juan Luis hace el approach con la persona. Y como decías, tenemos la ventaja y una de las diferencias que tiene este podcast con otros es que estas son personas que ya conocemos y que tenemos relación y confianza desde hace muchos años. A diferencia de que si nosotros quisiéramos llamarle a un entrevistado que no es paciente nuestro y ofrecerle una invitación que probablemente aceptaría, empiezas en un tono muy diferente la conversación si ya conoces a esa persona y ya hay una relación, confianza, médico-paciente o dentista-paciente, y eso creo que ha hecho un diferenciador importante en los episodios que llevamos hasta ahora. Sabes que casualmente el episodio pasado fue el 19 con Ana María Lomelí, que es periodista, y que ella justamente nos hablaba de que ha dedicado 35 años entrevistando gente y que se ha dado cuenta que así entreviste al zapatero o a un presidente, igual acaba con una perla, y como ella habla de esta metafórica o este metafórico collar de perlas que ha hilvanado, ha construido a través de todo ese proceso de entrevistas. Y ahí me parece que está la magia, ¿no? Cuando viene el paciente que está en el sillón y que no viene a ser entrevistado por un podcast, pero sí viene a que lo atendamos, y que a través de un proceso de preguntas nos damos cuenta quién es el paciente, es que es muy fácil descubrir que su historia es mágica. Entonces, volviendo a lo que tú dices, ¿cómo hacemos el proceso de gestionar quiénes son los pacientes? Bueno, pues inicialmente nos sentamos Jack y yo, hicimos un shortlist de 100 nombres que nos vinieron a la cabeza, pensando que muchos de estos eran personajes que pudieran ser atractivos para la audiencia y demás. Pero la realidad es que las historias extraordinarias las viven seres ordinarios, y los seres extraordinarios tienen historias ordinarias. Entonces, todo gira alrededor de esta curaduría de quiénes son los personajes que creemos que, como dijo Jack, van a tener un mensaje que puede ser transformador, que alguien lo puede escuchar y puede decir, wow, esto realmente merece la pena escucharlo, no una vez, un par de veces, porque todos estamos en proceso que nos caigan 20. Y entonces, como bien platicamos contigo inicialmente, ¿realmente se necesita un podcast más? O sea, ¿qué aporta este? ¿Qué aporta este? ¿Qué valor tiene este espacio? Y por eso, como tú dices, el candado de que eran pacientes, yo más que un candado, lo vi como el X Factor. Aquí hay una relación que se ha construido a través de la confianza, de ser vulnerables, de decir, ayúdenme, y de entender a través de los años que solo podemos ayudarle a ese individuo que conocemos a profundidad, que sabemos con quién se pelea en su cabeza. Entonces nos hemos hecho una especie como de terapeutas. Y a partir de este espacio hemos conseguido conectar con historias increíbles. Entonces es un poco el tema, ¿no? Y que creo que, como ustedes bien dicen, es algo que le aporta mucho al nivel de confianza y de respuestas y la manera en la que los propios entrevistados se van abriendo y van revelando y compartiendo cosas que no dirían en otro espacio eminentemente periodístico, por llamarle así, ¿no? Hemos visto muchas perlas que no solamente son, Jack, de sabiduría, sino también de
un vistazo a esa vida muy íntima y muy personal que solo con alguien que sabes que te va a cuidar, creo, ¿no? Eso se nota y eso ustedes lo han visto, ¿no? ¿Qué ejemplos podrías darnos de esto, Jack? Mira, un ejemplo que se me viene a la mente es cuando hablamos con Mau Nieto. Esto fue en el episodio 4, en donde Mau venía pasando de un proceso personal difícil y donde había tenido, obviamente, por la figura pública que es él, pues muchas invitaciones y muchos espacios donde pudo haber elegido compartir su punto de vista, y decidió hacerlo con nosotros por esto, ¿no? Por esta relación que tiene de paciente y de amigos de hace muchos años, y porque sabía que él estaba entrando en un espacio en donde lo íbamos a cuidar, lo íbamos a respetar, y sobre todo íbamos a crear este espacio seguro donde tanto Mau como otros de nuestros participantes, y diría todos, se han sentido lo suficientemente cómodos para entrar a esa parte más íntima, no sentirse juzgados y realmente compartir desde un espacio de amor y de vulnerabilidad, pero sobre todo de servicio, ¿no? Que el compartir sus experiencias les sirvan a otra persona, ya sea para no caer o tropezarse con la misma piedra, o si sí se tropezó, cómo salir de ese espacio en donde estamos, o para el que está emprendiendo un negocio que lo pueda hacer de una mejor forma, el que está teniendo problemas con su pareja, que sepa cómo tratarlos. Entonces, es un espacio de servir y de ayudar, más que de un espacio de amarillismo o de buscar una nota. Pero inclusive diría yo, para el propio entrevistado, el abrirse así le resulta reparador. Entonces, el entrevistado como que se siente liberado porque dice, esto es algo que puedo compartir, no que tengo que compartir, sino que quiero compartir, y al hacerlo se convierte entonces en un espacio reparador para el entrevistado. Y eso se siente, eso transpira, eso lo siente la gente que también nos lo ha dicho. Y a mí es una de las cosas que más me gusta de poder co-crear este espacio con ustedes. Y eso que tocas, Ricardo, a ver, me parece algo también importante. ¿Qué ha pasado con el podcast en sus círculos cercanos, en su familia, en sus amigos, con el equipo incluso de Grupo Dental Bosques? Les voy a poner un ejemplo. Cuando fui a la última limpieza, porque yo también soy paciente de Grupo Dental Bosques, Mara... Si no podrás participar en este espacio, mi querido amigo. Exacto. Mara, que me atendió de manera espectacular, estuvimos platicando. Platicando es un decir, ¿no? Porque claro que uno platica así, pero estuvimos conversando sobre los episodios y de qué le había gustado más a ella. Y a mí cada vez que platico con alguien de Grupo Dental Bosques me gusta mucho preguntarles eso, ¿no? ¿Qué ustedes han escuchado de su propio equipo al respecto del podcast? Mira, para mí ha sido de ambos lados del espectro. Hay mucha gente que no escucha podcast y mismos miembros del equipo que hemos invitado a que lo escuchen para compartir, dicen, yo no le entiendo a los podcasts, no entiendo el concepto, no le agarro la onda y no me laten, y es válido. Entonces no son todos los que lo escuchan, pero consistentemente a nivel personal he recibido un feedback muy positivo, tanto de amigos como de familia, como de gente que no conozco, que manda un mensaje en Instagram o que te lo encuentras y te dice, oye, ese episodio o eso que hiciste en tal momento o tal consejo que dio esta persona me cambió la vida o me ayudó a salir adelante. Y eso creo que es pues el poder, ¿no? de la parte digital, de la parte de redes sociales, que es esta capacidad que tiene un mensaje de poder amplificarse a niveles que no esperábamos, ¿no? Y tenemos gente que nos escucha en países que ni hemos visitado. Entonces, ese poder tocar a la gente es increíble, y cuando se acercan con nosotros y nos los comparten, para nosotros, para mí por lo menos es muy satisfactorio, porque te das cuenta de que todo el trabajo está sirviendo, aparte de servirnos a nosotros, le está sirviendo a alguien más. Y la otra es esto que dice Jack, cada cabeza es un mundo. Entonces habrá quien te diga, oye, la verdad que ese último episodio a mí no me gustó, y habrá quien te diga, estuvo fantástico. Entonces esa es la belleza de tener también este crisol de personalidades tan variadas, estas historias que tienen, ¿sabes? Posibilidades completamente distintas, ¿no? Narrativas muy diferentes. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que el escucha pueda conectar con alguien mucho más que con alguien más, ¿no? Entonces, y qué lindo
que todo el mundo tenga la posibilidad de ser súper crítico. A mí el feedback me encanta, y sobre todo el feedback constructivo, cuando me dicen eso estuvo pésimo, ¿no? La realidad es que cada quien te dice que pesca otro detalle que a lo mejor para alguien más fue completamente invisible, ¿no? Entonces es fascinante. A través de este lente de nuestro podcast de Dientes para Adentro, tenemos posibilidades de medir una pequeña biopsia de la experiencia humana, ¿no? Y que para mí siempre es tan sorprendente, tan motivante, tan apasionante, ¿no? Exacto, que te iba a decir, es algo que te apasiona con un poder muy grande. ¿Y qué les dicen sus esposas, sus hijos? Porque claro, sí, encima de todo el trabajo que estás haciendo, le vas a dedicar otras horitas, ¿no? A esto. ¿Qué les dicen? Pues a mí, mis hijos son chicos, mis hijos tienen 6, 4 y 2, entonces todavía no escuchan podcast. Pero no les has puesto a escuchar uno. Sí, claro, sí, lo han visto, y cuando estoy editando, cuando estoy revisando, siempre me dicen, papá, es de lo de tu trabajo de las entrevistas. Entonces ya entienden un poquito el concepto, pero no tanto como para escuchar un episodio completo y hacer una crítica. Mi esposa es súper fan de los podcasts. Ella empezó a escuchar podcasts antes que yo y me manda mucho contenido de lo que a ella le gusta, que son los temas que ella sigue, y le ha encantado. O sea, no hay un episodio que se pierde. Mis papás, que es esa generación 60, 70 años que no crecieron ni con el mundo digital, ni con Spotify, ni con YouTube, ni con el mundo de los podcasts, no se lo pierden, obviamente porque lo hacemos nosotros, pero sí le han encontrado mucho valor. O sea, no se lo pierden por eso, pero sí, ya que lo escuchan, le han encontrado un valor. Comemos todos los miércoles en casa de mis papás y siempre me dicen, oye, esto estuvo increíble el episodio, esto me gustó muchísimo, esto no me gustó. O sea, dan feedback constructivo, y pues eso es mi familia, pero en general mi círculo cercano de amigos y gente conocida sí lo está escuchando, si no todos los episodios, la mayoría, y sí es muy gratificante escuchar su feedback, tanto bueno como malo, para poder seguir mejorando. ¿Y en tu caso, Ricardo? En mi caso es interesante, distinto a lo que dice Jack, porque Sandra, mi esposa, no es de podcasts. De hecho, yo, mucho antes de que incursionáramos en esta aventura, yo le mandaba de repente algún podcast así favorito mío, y ella decía, no me hagas esto, no me siento cómodo escuchando podcasts. Entonces, arrancando con el nuestro, pues sí ha sido como un esfuerzo titánico para ella decir, a ver si voy a rifar y si voy a escuchar. Y la realidad es que el par que he escuchado, sus comentarios han sido muy, muy, muy puntuales, muy, muy acertados, siempre bienvenidos. Y sí le han gustado alguno que otro podcast que he escuchado. Mis hijos tampoco son los más grandes fans del podcast, porque ellos están cada uno en otra frecuencia. Así como Jack hablaba de... O sea, lo interesante de mi familia de Jack es que tenemos como que una representación de cada una de las décadas, ¿no? O sea, tienen sus papás que están una década por arriba de la mía, mis hijos están una década por debajo de la de Jack, entonces luego sus hijos son mucho más chiquitos, y mis hijos de repente habrán escuchado alguno que otro porque puntualmente les he dicho, vale la pena que lo oigan porque me parece que hay algo de valor. Y sí les acaban por conectar. Pero te habla eso otra vez del abanico que potencial existe en la audiencia posible que puede escucharlo, ¿no? Y la muestra de demográficos que tenemos en el corto, ¿no? Y que puedes tocar base en el corto. De esos episodios, a ver, por ejemplo, alguno, Ricardo, porque ya nos ponía un ejemplo del de Mau, pero de estos así que has recomendado últimamente que dijiste, es que no, quedó increíble, me gustó muchísimo y tiene un aprendizaje. Ponme un ejemplo de varios seguramente que hay. Mira, por ejemplo, hablando de mis hijos, que tengo un hijo que es muy creativo, que es músico, y que de hecho me va a encantar que algún día lo invitemos a Alex a que nos comparta parte de lo que está haciendo en el podcast, y que ya lo platiqué con Jack y estamos los dos de acuerdo que está en la lista. A él le dije, quiero que escuches el episodio de Gonzalo Oliveró. ¿Por qué? Porque él siendo un creativo, él siendo un productor de cine y que tiene una propuesta artística espectacular, me parece que hacía mucho sentido que Alex lo escuchara, y efectivamente lo escuchó y le pareció muy lindo. Con José Casas, que es el terapeuta de Jack, que yo no conocía, me pareció que su episodio fue una joya, y también lo he recomendado. Bueno, desde todo un viaje. Fue todo un viaje en todos sentidos, ¿no?
Todo un viaje, todo un viaje. Sharon Sada, que es amiga de hace muchos años y que conozco tan de cerca su trayectoria, me parece que durante nuestro podcast ella tuvo una sensación muy distinta y es una mujer que ha sido entrevistada en muchos espacios. Y si tú escuchas el episodio te das cuenta que ella habla desde otro ángulo y con unos aprendizajes también me parece valiosísimos. Entonces, la verdad es que no ha habido un episodio malo. Esta Sandrita Echeverría que tuvimos hace un par de semanas, también ella abrió su corazón, se mostró vulnerable, habló de su viaje como cantante, como artista. Es que cada Ezequiel Farca, es que todos han dejado algo muy espectacular. Y pasa algo muy, muy interesante que empieza, y es lo natural en la ruta de vida o en el proceso de vida de un podcast, que ya los entrevistados empiezan a escuchar el podcast desde antes de ser entrevistados y empiezan a mencionarnos esto, ¿no? Es que yo los escucho y estoy súper feliz. Me acuerdo de Orly, ¿no? Que de alguna manera nos decía, está muy chistoso que yo los he estado escuchando y ahora ya esté de este lado. Para ustedes, los dos son heavy users de podcasts, ¿no? El tener el sueño de haber hecho esto y estar ahora de este lado, ¿no? Frente a un micrófono, el decir, yo tengo un podcast y escúchalo, el poner un acrílico en la recepción de Grupo Dental Bosques, donde están los QR codes para que los escuchan o los vean los que llegan, ¿no? ¿Cómo lo sienten a nivel de cómo les llena el alma? Creo que algo importante para mencionar también es que algo de lo que nos hace muy especiales, pero también muy difícil el podcast, es esto, que tenemos temas variados, ¿no? Cada capítulo prácticamente hablamos de un tema diferente y eso creemos nosotros que enriquece mucho, pero también dificulta, porque el que quiere negocios, pues le vas a recomendar un podcast de negocios y se va a echar todos los episodios que tienen un eje central. El que quiere hablar de bienestar o de espiritualidad, pues va a encontrar un podcast para eso. Entonces, a mí lo que me ha servido mucho es recomendar o individualizado el episodio, ¿no? Yo creo que para esta persona vale mucho la pena que escuches el episodio de Sharon, o el episodio de Gonzalo, o el episodio de Oli, como decía Ricardo, pero en base a de lo que sabemos que trata el episodio. Y por eso invitarlos a todos ustedes a browsear los 20 capítulos que ya están afuera y ver los títulos, que ponemos mucha energía también en escoger un título que vaya a cumplir la expectativa del episodio y que sí hablemos de ese tema. Entonces, si ves un título que te llama la atención, pícale y escúchalo porque seguramente algo vas a aprender. Y volviendo a ese tema de cómo llena el alma, pues definitivamente llena el alma de forma muy importante. Yo no soy mucho de colgarme la medalla, o sea, yo no soy mucho de ya tengo mi podcast, yo soy más de cumplir trazar objetivos y de cumplirlos y de analizarlos y de reevaluarlos, porque lo que queríamos en un principio cambia a lo que queremos en el episodio 20 y cambiará seguramente en el episodio 50. Entonces yo soy mucho más de decir, ya tengo mi podcast, ya me voy a la siguiente aventura, es más de estar preguntándonos y cuestionándonos cuál es el objetivo y si lo estamos cumpliendo y si no alinear, pero desde un punto de vista de alimento para el ego, pues claro que se siente muy bonito y es muy enriquecedor tener este espacio. Y otra vez, no tanto desde que cumplí lo que yo quería, sino que genuinamente estamos viendo que hay un impacto en la gente y al final, pues eso, ¿no? Somos dentistas, estamos en servicio profesional y lo que queremos es ayudar. Y si este mecanismo nos ayuda a crear comunidad, a fortalecer nuestro mensaje y ayudar a la gente, pues estamos cumpliéndolo y eso sí me enriquece y me llena muchísimo. Voy a hacer un pequeño paréntesis, sobre todo partiendo de la base que Jack dice, no me quiero colgar medallas. Y como él no se quiere colgar medallas, yo se la quiero colgar. Porque hay mucho que ocurre en el detrás del micrófono y de la cámara que la gente no ve. Y mucho ese trabajo sí lo hace Jack. Entonces, yo sí quiero agradecerte, Jack. Te quiero reconocer con mucho cariño el esfuerzo que es para ti. Con la logística del podcast, a nuestros entrevistados se les hace llegar pues todo un kit con los audífonos, con el micrófono, con un stand, con una lámpara para estandarizar de alguna manera la calidad del producto. También pasamos por un proceso de edición donde tenemos un editor y otra persona, Nacho, y otra persona, Ariela Stern, que es también la creativa que nos ayuda con el touch and feel del podcast, inclusive es la voz detrás de Dientes para Adentro, escudriñando
la mente de los pacientes que escuchan en la cortinilla con una musiquita que hizo Alex Mijo. Entonces, sí quisiera no colgar medallas, pero sí, sí colgarle la medalla a todo este equipo tan increíble que tenemos. Juan Luis, desde luego también a ti, por ser este productor, por ser esta voz, este fiel de la balanza que nos permite tener la línea de preguntas que suenen interesantes en el y por qué del público. Entonces, sí quiero aprovechar este episodio 20 para hablar de estas cosas que la gente no tendría por qué saberlas y que al final del día son las que acaban de construir el producto final del cual estamos tan orgullosos cumpliendo este 20º episodio. Y eso que mencionas es súper importante y me ganaste la pregunta porque la gente de pronto no sabe todo el trabajo, ¿no?, que viene después de, porque no solo nada más es, imagínense, cuadrar la agenda de dos personas que son bastante ocupadas, como es el caso de Jackie y de Ricardo. Evidentemente el entrevistado que tiene su propia agenda y sus propios tiempos, sino además después de eso cuadrar para que cada minuto que ustedes están regalándonos de su tiempo, porque somos súper conscientes en De Dientes para Dentro de eso, o sea, que cada minuto no sea un desperdicio de su atención, porque sabemos que esa es la moneda de cambio más importante que ustedes que nos escuchan y nos ven tienen. Todos los que nos escuchan seguramente han tenido algún tipo de interacción por Zoom y saben lo desgastante que es de repente el Zoom por un tema de atención, por un tema de que estás ahí conectadísimo y cuando acaba el Zoom y te quitas los audífonos, como que hay sensación de adrenalina que dices, ay, como que te pegaron, ¿no? Me encantaría preguntarte, Jack, Juan Luis, la sensación cuando yo me quito los audífonos después de filmar un podcast es todo lo contrario, es wow, aquí hay algo increíble. O sea, aquí dejamos algo que una vez que acabe de editarse será de muchísimo valor. ¿Te pasa eso, Jack? Sí, definitivamente. ¿Con quién te ha pasado, Jack, por ejemplo? Siento eso en todos. Puedo pensar en cada uno de ellos, te puedo decir algo que marcó mi vida o que hizo un cambio importante porque lo tienen todos. Unos más y otros menos y otra vez depende en dónde estés y cuándo lo escuches. Eso es muy cierto porque además hacemos un gran esfuerzo de que los episodios no tengan una temporalidad muy concreta para que pierdan vigencia, sino que al contrario sean estos evergreens que te ayuden pues en el momento, como dices, que conectas con ellos. Para terminar, me gustaría preguntarles, por un lado, ya mencionaste, Jack, el tema de ayúdenos compartiéndolo, ¿no? Pero esto no sería posible, y ya lo hemos dicho de manera explícita y creo que también implícitamente, sin ustedes que nos escuchan y que nos ven. ¿Qué les gustaría decirle a esas personas que los han seguido o que los han escuchado ya sea en un episodio por ahí o que ya se volvieron escuchas recurrentes de Dientes para Adentro? Para mí, lo primero que quisiera decirles es gracias. Gracias por escucharnos, gracias por regalarnos su tiempo, sea 15 minutos, o sea solo el YouTube Short o el Reel que vieron en Instagram, eso es suficiente porque algo vieron. ¿Y tú, Ricardo? Pues me sumo también con mucha gratitud a lo que dice Jack. El simple hecho, habiendo ese universo de posibilidades, que le pongan play, ya sea en Spotify o en YouTube o donde quiera que nos escuchen, es un tremendo privilegio. De verdad que qué gusto y qué increíble acompañarlos en este viaje. Para mí ha sido un enorme placer. Claro. Y para los que quieren saber más de ti, Juan Luis, ¿dónde pueden encontrarte? Me pueden encontrar. Tengo que seguir el ejemplo de Jackie y de Ricardo de ser un poco más activo en redes, pero me pueden encontrar en @JuanLuisRPons. Ahí estoy en Instagram, que es como donde estoy un poco más activo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Un placer, como siempre, compartir este espacio contigo, Ricardo, y contigo, Juan Luis. Gracias a todos que nos están escuchando. Y recuerden, cada lunes sacamos un episodio nuevo, así que suscríbanse y compártanlo. Muchas gracias. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.